Bien, un gran saludo para todos y muchas gracias por el aprecio profundo que cada vez eh, muestran por la información que se comparte. Gracias por el gran aprecio al trabajo y gracias por todas las muestras de aprecio por la expansión de conciencia. Así como también gracias les damos por valorar, por darle un gran valor a toda la información y, bueno, al esfuerzo que hacemos por realizar la tarea como corresponde. Muchas gracias de verdad. Y como es de costumbre, pues esta introducción va para la siguiente sesión, que se verá a continuación, como para la que se publicará posteriormente a esta. Justamente es una información que nos va a ayudar muchísimo a comprender lo que son las experimentaciones que deciden las conciencias para la expansión. Y tiene que ver con poder identificar los patrones de comportamiento, patrones emocionales, patrones de conducta y otra serie de patrones, porque son muchos, ¿sí? Los que componen o forman parte de una sociedad de individuos. Entonces, para que podamos entender lo que son los patrones de comportamiento, les voy a contar la siguiente experiencia. En una ocasión, una persona que está sosteniendo una conversación con su psicoterapeuta, le dice lo siguiente: quiero comentarle una situación por la que estoy pasando y me gustaría conocer de usted su opinión acerca de lo que estoy sintiendo. Y se trata de un asunto con mi pareja, con mi marido. El asunto tiene que ver con mi pareja, porque resulta que el señor pues no quiere trabajar. Sí. Entonces, de verdad, no quiere trabajar. ¿Y qué razones aduce para no querer trabajar? ¿Y qué te preocupa porque él no quiera trabajar? Porque tú trabajas, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. El tema es que pues hay muchas cosas buenas en la relación. Es un hombre excepcional, es un hombre que se maneja muy bien, pero está muy cómodo con un dinero que recibe del gobierno, del Estado. No es mucho, pero él hace tan bien las cosas y se maneja tan bien que ese poco dinero, que pues la verdad no es mucho, hasta ahorra, hasta ahorra. ¿Eh? ¿Y qué te preocupa? Le dicen, ¿no? Bueno, pues que quiero pues, que vaya a una empresa, que tenga un sueldo y pues que salgamos adelante. Entonces le dice el psicoterapeuta, pero ¿están saliendo adelante o no? Bueno, medianamente sí. Y como pareja, ¿cómo es la relación? No, súper bien. Nos entendemos muy bien, es muy cariñoso, está muy pendiente de mí, me cuida muy bien. Pero, ¿y cómo más colabora? ¿Cómo más aporta? No, pues él está pendiente de todo en el hogar, ¿cierto? Porque pues yo soy la que laboro.
Entonces, ¿qué más hace? No, pues él se encarga de la casa, arregla la casa muy bien, está pendiente de los alimentos, es quien se encarga de hacer los alimentos, incluso me lleva, me recoge en el trabajo. Es que son muchas cosas buenas que tiene. Entonces eso es pero ¿qué le preocupa? Le dicen, ¿no? Bueno, no, es que no, como estás pidiendo la opinión, lo que aquí se evidencia es que tú no estás cómoda porque tu marido no forma parte de los patrones que se llama normal en un hombre. Que vaya a una empresa, tenga un empleo, e invierta un tiempo del día en viajar hacia esa empresa, otro tiempo de regreso, que llegue cansado, que llegue exhausto. Ese es el patrón normal, ¿cierto? Además, quieres un hombre que el fin de semana, porque trabajó toda la semana, está cansado, estresado y quiera salir a encontrarse con sus amigos, compartir y ir de bebidas, de comidas. O sea, ese es el patrón normal de los maridos. Claro que pues, quien lo hace y decide hacerlo, pues no es que se esté juzgando, está bien, ¿no? Pero tú quieres un marido así, de esa forma, de ese patrón. Entonces se quedó pensando. El terapeuta le dice, mira, tú lo que tienes es una joya en tus manos y no la estás valorando como deberías, porque muchas mujeres quisieran tener a un marido así. Ahora, tú eres una persona con mucha conciencia y de pronto él también. Y quizás su experimentación no está en ser un hombre común y corriente. Tal vez su experimentación es esa. Está cómodo, es feliz, se siente bien contigo y tú misma lo estás diciendo. Somos felices y nos entendemos muy bien, nos la llevamos muy bien. Lo que tú estás incómoda es porque tu marido no forma parte de un patrón establecido por la sociedad. Se quedó pensando y llegó a la conclusión que no lo había visto así. Un patrón sociocultural es un reflejo de una idea o pensamiento en el inconsciente del comportamiento y se forma o se hace con una constante repetición de un mismo elemento de pensamiento o conducta en el diario vivir de una sociedad. Muchas personas. Ahora, estos comportamientos, mejor, ahora, estos patrones de comportamiento social reflejan actitudes, deseos y necesidades de enormes grupos de personas. Un patrón de comportamiento social muchas veces se convierte en un símbolo de identidad de un grupo social, ¿sí? Y como tal, pues responden a variables culturales que muchas veces se vuelven difíciles de entender, de comprender, de analizar, incluso casi imposibles hasta de llegar a predecirlo. ¿Por qué? Porque cuando ciertas reacciones de las personas se hacen frecuentes en determinados ambientes o situaciones, ¿sí? Este tipo de comportamiento se constituye en lo que se llama o estamos tratando de definir y de que se entienda lo que es un patrón de comportamiento social. Es una forma constante
de pensar, de sentir, de reaccionar físicamente y de actuar en ciertas o determinadas situaciones. Ahora, también existen patrones personales. Son los comportamientos aprendidos y que por lo tanto se vuelven independientes en cada individuo, en cada persona, que podrían verse como buenos o malos para la misma persona y que podrían ser modificados también. ¿Por qué? Porque si es o tiene la claridad de que el patrón es de comportamiento social o de comportamiento personal o un patrón de pensamiento, ¿sí? Todos y muchos otros más que hay se se anclan en el cerebro como cuando descargamos un programa para el móvil o para el ordenador, tal cual, ¿sí? Hay muchos programas, perdón, hay muchos patrones establecidos, como los patrones culturales, por ejemplo. Los patrones culturales son una serie de conjuntos de comportamientos sociales conocidos como creencias, costumbres, valores, normas, actitudes compartidas y, y que perduran en el tiempo y que llegan a regir de una u otra manera la vida social del individuo, ¿sí? A través de sus pensamientos, a través de el comportamiento y a través de la comunicación y las acciones, como se decía, dentro de un grupo social. Estos se fijan de tal forma que llegan o son constantemente reforzados y legitimados. ¿Por quién o por qué? Por la costumbre, por la costumbre. Y esa es la eficacia con que se refuerza, se fija, se ancla y se llega a legitimar un patrón de cualquier clase de tantos que hay, ¿sí? Así es que existen muchas clases de patrones, ¿sí? Hay patrones, los más destacados y los más conocidos son los patrones creacionales, los patrones estructurales y los patrones de comportamiento. Todos y cada uno de los patrones establecidos en una sociedad simplemente permiten una, o de manera práctica permiten una división artificial y estructural en el funcionamiento de un conjunto de humanos que se conoce como sociedad, ¿sí? El funcionamiento del humano integrado y, o mejor, en el funcionamiento o para el funcionamiento del humano integrado son parte esencial o importante los patrones establecidos, ¿sí? Así es que es importante, ¿sí?, que a nivel sociocultural, porque todos estamos formando parte de una sociedad, conocer cuáles son esos patrones establecidos, ¿cierto? Tanto a nivel social, cultural, personal, sociocultural. ¿Por qué? Porque de una u otra forma afectan en gran manera la conducta de hombres y mujeres. Porque en el programa diseñado, incluso desde la educación más temprana en hombres y mujeres, están los patrones establecidos de manera formal y no formal, ¿sí? De manera apropiada y no apropiada en, en distintos niveles de los procesos educativos para el crecimiento y desarrollo del humano, de las personas. Entonces, algunas personas, ¿sí?,
llegan a identificar cuáles de estos patrones, ¿cierto?, se convierten en prejuicios, en costumbres, ¿sí?, en prácticas, y que de una u otra manera pueden hacerle sentir al mismo individuo superior o inferior. Eso lleva a que se sienta la necesidad en algún momento de modificar conductas y patrones, incluso a nivel sociocultural. Entonces, también se identifican patrones que son a nivel familiar. ¿Por qué? Porque han llegado a ser modelos de pensamiento, de emoción y de conducta, ¿sí? Y estos se generan incluso a niveles ancestrales y se van repitiendo y se van repitiendo de generación en generación de manera inconsciente. De manera inconsciente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el individuo comprende que ahora estos patrones ancestrales llegan a ser también patrones mentales, porque llegan a condicionar, ¿sí?, la actitud, la conducta y el comportamiento de una serie de seres que están en comunidad y que producen reacciones de manera automática o de manera inconsciente. Prácticamente los patrones no son más que hábitos, hábitos de vida, hábitos de costumbre, hábitos que se vuelven de comportamiento. Y termina acostumbrado al patrón, así no haga feliz su vida, ¿sí? Entonces es importante que cuando se identifican estos patrones se empiece a cortar su influencia, se informe el individuo cómo se detecta, cómo está siendo parte de una discriminación racial, social, cultural, o lo está viviendo, ¿sí? Y corresponde entonces que se asuma una parte de responsabilidad como, como parte también de esa sociedad. Lo primero es no tratar de cambiar a nadie y no olvidar la finalidad de las relaciones interpersonales que están ancladas muchas veces a estos patrones familiares de comportamiento, de conducta y bueno, una serie de patrones establecidos que son muchísimos, muchísimos. Entonces, si se llega a identificar la repetición constante de patrones de conducta a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social o a nivel sociocultural, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se espera que se haga? ¿Cierto? Informarnos, acceder a información correcta y apropiada para no seguir repitiendo los patrones, ¿cierto? Porque de una u otra forma se sigue incorporando la persona al mismo sistema de creencia, de costumbre y de patrones, ¿cierto?, que por lo general, en su gran mayoría, si no todos, están muy por debajo de nuestra conciencia, ¿sí? Y como nos hicimos seres conscientes, entonces necesitamos ahora guiarnos no por las acciones, sino por el sentir. Y si tu sentir te dice que las condiciones socioculturales en las que estás envuelta no son las mejores, significa que estás identificando los patrones que han dejado de ser funcionales. Como vamos a observar con las siguientes dos sesiones, ¿sí?, que nos permitió un padre compartirlas. Tiene una niña y un niño, ¿sí?, con una serie de dificultades, catalogados entre comillas como niños especiales, que no lo son, diferentes, tampoco lo son, pero los cataloga el círculo sociocultural de la humanidad como especiales. Y la única y sencilla razón es porque no forman parte de un patrón, ¿cierto?, de un patrón establecido, que ya sabemos cuáles son estos patrones
que muestran y consideran a un ser humano como un prototipo de una serie de humanos normales. Vamos a aprender puntos muy importantes y muy valiosos de lo que es la experimentación elegida por las conciencias, ¿sí? Cómo se sale del sentir y activa neuronas, una neurona para aprender, oiga, para aprender frecuencias y vibraciones desde el sentir, no de la vista, ni a través de un patrón establecido sociocultural, ¿sí? Se sale del nivel cognitivo, Es un aprendizaje muy bonito al que le debemos prestar muchísima atención, ¿sí? Lamentamos que hubo dificultad con mi conexión al internet y algunas veces se escucha lento, pero afortunadamente el asistente tuvo buena conexión y bueno, decidimos igual publicarlo porque hay gran información valiosa. Entonces, el humano normal todo lo maneja desde el nivel cognitivo, ¿cierto? Si tienes mucha educación, se espera que seas del patrón exitoso. El hombre que forma parte de una sociedad exitosa, pujante y que está en gran abundancia. Pero aquí se muestra cómo se sale de ese patrón, se sale de ese nivel cognitivo, se entra al sentir y se viene a experimentar desde el sentir, no desde el nivel cognitivo, activando una neurona que le va a permitir a ese aspecto físico aprender a leer frecuencias y vibraciones. ¿Sí? Entonces, ahí se va a describir cómo el chico, que está catalogado entre comillas como especial, va a recuperar, ¿sí?, su sentir que fue inhibido a través de oler flores, caminar en el pasto, va a desarrollar su capacidad sensorial, activándola y conectándose con las vibraciones del pasto, del agua, de la conexión con un animal. Eso lo hace feliz, inmensamente feliz. Pero ¿qué dice el patrón establecido? No, es que mi hijo así no va a ser feliz. Mi hijo va a ser feliz si dedica 20 años a estudiar y 40 o 60 a servirle al sistema como un empleado. Ahí sí mi hijo va a ser feliz y va a tener una vida plena, satisfactoria, va a crear una familia e incluso algunos esperan que su hijo estudie la carrera que ellos no estudiaron. Entonces, no buscan que su hijo sea feliz, sino ellos serán felices viendo a su hijo recibir la educación que ellos no recibieron. No está mal, ni lo estamos juzgando, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué se necesita para ser feliz? ¿Ser parte de un patrón establecido? Estando fuera de los patrones establecidos, ¿no se es feliz? Siendo o estando fuera de los patrones, de los tantos que hay, ¿no se es feliz al hacer toma de conciencia? Interesantes interrogantes que en esta sesión y la siguiente vamos a encontrar respuestas fantásticas y maravillosas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Establecemos conexión con la gran expansión, conciencia luz. Sí, se establece conexión con la gran expansión de conciencia luz.
hace la verificación correspondiente. Frecuencia y vibración correcta. Muy bien. Todos los puntos que tenemos los establecemos en la conexión. Sí, ya los puntos están establecidos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer conexión con el espacio de la familia. Verificamos tecnologías imperceptibles, cualquier tipo de energía, acechamiento. Establezcamos conexión con el espacio primero. Sí, estoy haciendo la revisión en el espacio. Hay una cuerda interna en la Tierra que es como si llegara y se dividiera en varias ramificaciones en todo el espacio de la casa. Bien. ¿Qué más hacer? Es solo eso lo que está ocasionando, lo que se percibe en el momento. Ok. Vamos a recogerla y vemos cuál es el origen. Sí, se recoge en burbuja de contención. Ya está. Muy bien. ¿Cuál es el origen de esta cuerda? ¿Es algo energético? ¿Es una tecnología? ¿Qué es? Es una tecnología que llega como a un búnker. Debajo de su espacio. Sí, está bastante retirado, pero conecta. Sale desde ese búnker hacia el espacio. Vamos a intervenir ese búnker. Sí, está completamente intervenido, todo está paralizado. Bien, esa tecnología solo sale de ahí hacia la casa de la familia, hacia el espacio o a muchos otros. No sale a muchos otros porque allí hay es como un sistema de informática. Verifica ese búnker, si hay entidades o alguna inteligencia artificial lo controla. Hay personal, entra personal allí de vez en cuando, pero la inteligencia artificial es la que maneja como es la que va sacando toda la información en la pantalla. Bien. Detectamos la inteligencia artificial y se interviene. Sí, está intervenida. Se altera toda la información y se desconecta de los servidores de inmediato. Sí, todo está detenido. Bien. ¿Se tiene la información de la IA? Sí, ya está lista. ¿A quién pertenece? ¿O es una IA autónoma? Es una IA autónoma, pero tiene convenio, es como si perteneciera a otros sistemas acá en el 3D. Es como si recopilara la información en diferentes puntos. ¿Con quién tiene esos convenios? Es una tecnología que va pasando como una onda energética. Colocan un cerebro en la pantalla y la IA va haciendo como una lectura y va colocando puntos, como cuando coloca un inyector de robot, conecta en determinado punto del aspecto físico de la radiografía o la pantalla. Es como cuando está el cráneo expuesto allí en la radiografía.
llega y coloca la aguja en un punto específico de la cervical y hace la punzada allí. Es como la reacción inmediata que tiene el aspecto físico de mandarse la mano donde sintió el pinchazo. O sea, acceden al aspecto físico energético mientras le Sí, hacen estudios al paciente. Ok. Y son esta solo inteligencia, plantillas. ok. Esta inteligencia artificial, ¿para qué? ¿Por qué está recabando toda esta información? Es como si estuviera analizando la reacción del aspecto físico, inmediatamente se hace el pinchazo en los diferentes puntos del cuerpo. Muy Porque bien. al colocar el pinchazo, el aspecto físico inmediatamente tiene la reacción y es como si de una vez se toca ese punto. Bueno, así que esta IA es autónoma. ¿Dónde tiene su servidor principal? Está más interno, más profundo. Accedemos a él. Sí. Pero tiene forma de una bala. Es como si la forma del cilindro estuviera en forma de un proyectil. Ok. Que es la misma aguja, la misma forma del inyector del que hace el punto. Bien, accedemos a esa base o lugar donde está el servidor principal. Sí, ya está. Verificamos. Muy bien. Verificamos si hay entidades o no. Sí, alrededor hay muchas entidades. Es como si ¿Cuántas? custodiaran las entradas. Bien, 4.531. entidades. Se intervienen todos burbujas de contención totalmente paralizados. Se les retira todo lo que represente ataque, defensa, comunicación. Sí, todo el espacio, toda la zona queda completamente paralizada. Muy bien. Todos estos 4.500 entes le sirven a la inteligencia artificial. Sí, todos están allí. Entran a desconexión y transformación. Todos los 4.500. Sí, entran inmediatamente en desconexión y transformación, se elimina completamente. Accedemos al servidor. Ya está. Se accede a toda la información de ese servidor. Sí, ya está el servidor allí. Verificamos toda la información que tiene. Verificamos si es un servidor principal o es un servidor cuántico. Es un Y servidor si cuántico. verificamos si depende de Allí otro mayor o no. sí, hay otro mayor que recibe la información en la cuarta. Bien, accedemos a ese también, de inmediato. Sí, está paralizado. La base del servidor es donde tiene prácticamente toda la genética. ¿En el 3D o en la cuarta? En el 3D y en la cuarta. Uh-huh. Bien, accedemos al servidor cuántico que está en la cuarta dimensión. Sí, ya está. ¿Dónde estaba?
en un planeta, es un planetoide. ¿Qué tan grande es ese servidor cuántico? como 20 metros más o menos. ¿Qué forma tiene? Rectangular, de profundis. Rectangular. Muy bien. ¿Está custodiado también? Sí, está protegido allí con toda la información. Es como si tuviera toda la información cuántica de expectaciones físicas. Muy bien. Ya en ese punto ya los aspectos físicos se ven, es como la tecnología, no hay aspecto físico como tal, sino envases con nanotecnología. Ok. Muy bien, accedemos a toda esa información del servidor cuántico. Toda, Sí, ya está. absolutamente toda. Todas las entidades se eliminan que estén ahí en esa nave planeta. Sí, ya todo está completamente Muy bien. detenido. Seguimos encontrando a esta inteligencia artificial autónoma con toda la información que hay en el servidor cuántico o tiene socios. ¿Alguna entidad? Sí, hay socios, ¿Quiénes son? dragones. ¿Cuántos? Hay 10 dragones en un lado y 8 cútulos en el otro. ¿Dónde se encuentran? Cuarta alta. Y los dragones en la cuarta media. Acceso total. La luz se expande por todas las conexiones de los 10 dragones y todas las conexiones de los 8 cútulos. Sí, se abarca completamente todo lo de los cútulos y lo de los dragones y se hace la desconexión total de la inteligencia artificial. Muy bien. Desaparece la inteligencia artificial, las copias, el backup, desaparece el servidor del 3D y las 2 y el búnker, desaparece la información del servidor cuántico, queda en manos de la luz, se elimina todas las conexiones de los dragones y de los cútulos, se eliminan bases, naves, planetas, sirvientes, tecnologías, tecnologías imperceptibles, todo. Recuperamos aspectos físicos, aspectos luz y desencarnados si tienen. Y se hace un vaciado completo a la... Es como si se vaciara la expectación física en la parte de las arterias, es como si las arterias tuvieran gun negro, se succiona completamente todo. Las Todo arterias del queda aspecto físico completamente. intervenido. Y la que está allí en la inteligencia artificial principal se succiona completamente. Es como si se vaciara la arteria, el sistema circulatorio se vacía completamente, pero es gun negro. Y eso era lo que le daba el movimiento y la información. A la inteligencia artificial. Sí, Muy bien. Verificamos por cuántos retornos. Esto que están haciendo es que algún tipo de experimentación. sí, es a nivel cuántico que se está, la codificación de la genética se está tratando de, es como si quisieran hacer una lectura total en toda la parte genética. Por eso
la condición en algunos humanos, autismo, Sí, Asperger, síndrome de Down, déficit de atención y muchas otras condiciones que se conocen ya, ¿no? sí, porque ya no veo la parte circulatoria en esta tecnología, no fluye como en el 3D, sino que es unas esferas, son esferas, muchas esferas con unos códigos, cada codificación. Al colocar el GUN negro lo que hace es un taponamiento, densifica la conexión, el fluir de la luminiscencia, las partículas lumínicas, entonces quedan estancadas. Al quedar estancadas es donde queda en los aspectos físicos esa densidad. Es como si no hubiera conexión directa o constante en ese sistema. Entiendo. Es decir, entonces, que esta sociedad o asociación tienen tecnologías para de alguna manera llegar a la genética luz. Están haciendo el proceso, pero no logran, solo hacen taponamiento. Al hacer taponamiento ocasionan la distorsión en el aspecto físico. Por eso la condición y Así es. los aspectos físicos diagnosticados con esta condición. Sí, el aspecto físico queda completamente sin conexión en algunas neuronas. Al perder la conexión en algunas neuronas que transmiten la información, es donde hace el taponamiento. Es como al mismo tiempo el código de seguridad que se activa para que no se llene completamente o densifique. Código de seguridad en la genética. En la genética Sí, luz. en la genética luz. Bien. Que por supuesto no saben y nunca van a saber cómo automáticamente se activan tan pronto es intervenida, ¿no? Sí, porque tiene un fluir constante. Es un fluir constante y rápido. Bueno, entonces, estos dragones o cthulhus tienen ingenieros genetistas a su servicio, o todo lo hacían con la IA. Todo lo hacían con la IA. La IA tenía toda la información Sí, de genética. sí. Ok. Los dragones que están ahí, algunos tienen conocimiento de ingeniería genética. Sí tienen bases. Tenemos toda la información del servidor cuántico. ¿De acuerdo? Sí, ya todo está recopilado. Bien. No hay más que hacer, sino que los dragones entran a desconexión y transformación. Ven la luz, sienten la luz. Sí, entran en desconexión y transformación, ven la luz, sienten la luz, quedan todas sus conexiones anuladas. Los 8 cthulhus retiramos toda la información que tienen en sus cabezas y en los cerebros, Sí, en se recupera los tentáculos. absolutamente todo. Se recupera toda la información de las diferentes partes Bien. y entran. Verificamos si la conexión Anunnaki tiene en recuerdo la genética de los 10 dragones y de los 8 cthulhus. Sí, ellos están allí. Bien. Accedemos a esa información y se elimina.
Sí, se elimina completamente, entran en desconexión y transformación. Bien, desaparecen de toda la historia de la cuarta dimensión. Ya Este está. proyecto, con toda esta información cuántica, jamás se había accedido a ella en la cuarta dimensión. Siento que es así, que dice la luz. Sí, es así. Bien, Era el proyecto que querían implantar para mantener a la expectación física anulada, para que no hubiera una conexión, un fluir completo en expectación física. Es como quitándole absolutamente toda el enfoque, la centración. Ya solo se visualizan es por partes. Hacen una ¿cuántos división en aspecto físico. cuántos intervenidos con el mismo proyecto? Hay 13, pero hay uno donde están los aspectos físicos completamente deteriorados. Parecen zombies andantes. ¿Qué cantidad de aspectos físicos tienen en ese holograma? 2132 es la experimentación 2130. más fuerte que tienen allí. Quiere decir que es la parte de mayor avance en la investigación y su proyecto. Sí, sí, pero al ver que quedaban completamente inhabilitados, no, es como si los hubieran almacenado allí. Claro, llegan a un punto en que no pueden seguir avanzando por la activación de los códigos de seguridad en la genética luz. Sí, queda completamente frenada y es como si el cerebro quedara completamente paralizado. Es como me llega, se activa la neurona, es como si se activara la neurona principal en el corona y código de seguridad activado y queda completamente paralizado. Allí es donde queda la expectación física completamente Ausente. ausente. Bien, se intervienen los 13 hologramas. Y están completamente intervenidos. ¿Cuántos son originales y cuántos son paralelos? Todos son paralelos. Todos son paralelos. Bueno, pierden ese proyecto. Esos 13 hologramas van a ser eliminados. Recuperamos a todos los aspectos físicos atrapados en estos hologramas. Burbujas de protección para todos. Sí, todos quedan en burbuja de protección. Inmediatamente entran en burbuja de protección e inicia el proceso de recodificación genética. Todas las esferas en los aspectos físicos, sí. Es como si la parte energética quedara completamente, abre una pantallita en cada entrada. Sí. Y deja filtrar la luminiscencia y se va eliminando la densidad en los puntos que estaban intervenidos. Se va oxigenando completamente la expectación física. Recuperados totalmente. Y están en proceso de recuperación. Siguen en el proceso mientras están en la burbuja de protección. Ok, de acuerdo. Entonces, este aspecto físico, ¿por cuántos retornos
ha estado en esa experimentación? Me llega a 10.131. 10.131 retornos. ¿Por contratación? Sí, contratación en la genética. ¿Cuántos? 198. 198 contratos. Sí, es como si en cierta parte de la genética tuviera 198 en cada partícula. Es como si lo multiplicara en 15 partes principales, más o menos. Árbol genealógico, ¿cuántas personas? 1547. 1547. Entregan todos los contratos del aspecto físico. Y se recupera la aspectación física que estaba en el más densificado. Todos llegan en el árbol genealógico y entran en burbuja de protección y van siendo eliminadas las entidades. Llega desde lo más denso a lo más leve. Es como si llegaran aspectos físicos arrastrándose completamente doblados, con la columna completamente deteriorada con escoliosis, pero de la más severa, no la había visto de esa forma. Van llegando, se van doblando las articulaciones en algunos aspectos físicos, se van limpiando, se van recuperando algunos miembros, siguen en recuperación. Perfecto. Se eliminan todos los contratos. Sí, toda la contratación se elimina. Bueno. Mari, este proyecto tenemos que con una inteligencia artificial encontraron 10 cutulos, un servidor cuántico muy grande. Tienen la información si hay conexiones superiores a estos 8 cutulos. Sí, hay otra conexión más arriba. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O quiénes? ¿O qué conexiones? Es una conexión sutil, pero es como si se enviara la información por unas ondas. Es como si se transmitiera la información a nivel de una frecuencia vibracional. Estoy entrando porque la frecuencia vibracional hace un atascamiento en el aspecto físico. Como si te leyera la genética. Esa frecuencia vibracional. Sí, al entrar allí inicia el proceso de lectura a nivel genético en cada burbuja. Es que ya no percibo la genética como las células, sino como un cristal codificado en códigos. Entonces inmediatamente entra. Maricela, ¿me escuchas? De allí sale, sí, de allí sale, al estar dentro de esa, sale la conexión con el creador y se expande hacia otra. ¿Hacia dónde? Hacia otra que ya fue detectada, ya fue eliminada de Enki. Hay 2 conexiones sueltas ya. Recupero una esfera completamente con partículas. Lumínicas. Sí, se recupera.
porque esta información estaba llegando a, bueno, al creador, se puede entender, pero ¿por qué se diversifica o se extiende hacia Enki? Por la experimentación. Por la experimentación. Sí. Ok. La experimentación conecta directamente con él. Por ¿Qué el tiene que envase. ver? Por el envase. Envase que no es aspecto físico, ¿me entiendes? Ajá. Que el envase es un cilindro. El envase es un es programa. un programa. Es un programa y allí se almacena y desde allí se empieza la lectura y desde allí se empieza la densificación. Digamos que de abajo hacia arriba. Acceden primero, sí. Acceden primero al programa, al envase, para poder acceder al aspecto físico. Así es. Quiere decir eso. Las modificaciones en el programa, tan pronto se empieza a formar en el vientre de la madre, ya están las afectaciones o las hacen después que está formado. Allí ya están las afectaciones por la energía del creador. Desde allí empieza la ramificación y la codificación. Muy bien. Nada tiene que ver que los padres hayan cogido una rabia o una discusión en el estado de embarazo. Nada tiene que ver que los padres estén pagando algo malo, según, entre comillas, que hicieron. Nada tiene que ver una caída, una mojada, una serenada. Nada tiene que ver un alimento. Son intervenciones a nivel genético por parte de esta experimentación que estamos descubriendo, ¿cierto? Sí, todo inicia allí. Todo inicia allí. El entorno, la dinámica en el 3D coloca más, densifica. Dependiendo la dinámica de cada familia, de cada cultura, asimismo se densifica y allí es donde hace el taponamiento total cuando el chico va creciendo. Muy bien. Maricela, esa esfera que se ha detectado se pone en una burbuja de contención. Sí, ya está en burbuja de contención. Bien, Maricela, vas a ampliar todos tus sentidos al 100%. Visión, audición, el sentir se expande, se especializa. Todo tu desarrollo y tu expansión cerebral al máximo. Sí, ya estoy. Bien. Adentra en esa esfera. Primero le inyectamos luminiscencia. Sí, está completamente inyectada de luminiscencia, se expandió completamente desde la luminiscencia desde nuestro pecho y se potencializa. Es como si hubiera una mesa de negociación, como cuando usted entra a un programa. Ajá. Y llega y hace acuerdos. Accede a toda esa información, Maricela, ahora. Y desde allí se hace los acuerdos, pero se hace la explicación. Es como si ¿Cuál es cogieran el ADN. Sí. Cogen el ADN, pero el ADN, haz de cuenta, son una cuerda llena de cristales
esferas de cristal. Sí. Y es como si a todas las conciencias les mostraran el proceso. Les explican cómo, o sea, están percibiendo la genética, la hebra de ADN completamente expandida en luminiscencia. Y es como si allí mismo explicaran el proceso de densificación, de oxidación. Pero al entrar ya al programa, van quedando parches, se va llenando como de parches. Ok. Y después de estar más tiempo ya en la inmersión en el programa, se pierde la fuerza de la potencia lumínica que hay en la hebra de ADN, que no está dividida ni está ramificada ni en hebras, sino es una sola cadena. Haz de cuenta una hebra completamente llena de bolas y bolas y bolas y bolas de cristal. ¿Qué clase de cristal es ese? Es un cristal que si tú lo tocas, se fusiona a ti. Puedes adentrarte a él por la frecuencia vibracional. Te sumerges en él, él es el que te da la potencia y la fuerza. Ok. Razón por la cual cuando se acerca la densificación, activa los mecanismos de seguridad, de protección. Así es. Sí, hace un bloqueo a nivel neuronal inmediatamente. Pero es por seguridad. Lo que quiere decir que la experimentación tiene un límite. Así es. Por eso al entrar en nivel de conciencia y empezar a sentir, es que tú la sientes en tus pies, tú la sientes en tus manos, tú la sientes. Ya no sientes la sangre haciendo el recorrido normal que sientes en el 3D, sino que sientes es una potencia. Es como si estuvieras pasando por una frecuencia vibracional constante. Al ya tener conciencia de eso, cambias completamente. Pero se puede hacer. Pero es a nivel del todo. Al activar hacer la expansión, activas completamente todo tu aspectación física. Es como si ya conectaras con el cuerpo sutil más de más alta queda vibración. Fusionado. Sí, queda completamente fusionado. Bien. Ya pierdes la expectación física. Se fusiona completamente. Sí, claro. Ese es el proceso de fusión. Ahora, en este tipo de experimentación que estamos entendiendo que tiene un límite, sin duda alguna el programa no es que haya sido modificado, es un programa que así se planteó, así se diseñó para la experimentación propia de cada conciencia que ha elegido esa experimentación. ¿Sí? Me lo muestran de esta forma. Está la Dímelo, por favor. conciencia y está la hebra completamente expandida y potencializada.
Es como los saltos que tú des o la conciencia, la carrera que des para no dejarte atrapar. En eso consiste, es como un juego virtual donde la densidad te quiere atrapar, pero tú la esquivas, tú la surfeas, tú la corres, De eso se trata. Pero entonces, ¿qué sucede en el caso de personas como nuestro paciente que tienen un nivel cognitivo muy bajo? Nuestro paciente tiene 18 años y tiene, por decirlo, o como se dice en el tren, en realidad un niño de 10. ¿Cómo podría un niño de 10 años hacer toma de conciencia para remodificar el programa Avatar? No es desde la cognición, es desde el sentir. Es desde el sentir. Y Eso estoy percibiendo al chico compartiendo cuando tú tocas un caballo. Sí. Se activa el caballo, es como si le transmitiera la frecuencia vibracional a través de los pies y los sentidos y la genética inmediatamente se activa. Es como cuando tú haces actividades donde estás en plenitud y sonriente, allí estás activando la genética, se hace el recorrido. En el aspecto físico se siente como una sensación de placer y plenitud. Desde el acariciar una flor o acariciar el caballo. Es como cuando tú estoy viendo la expectación física mirando al caballo a los ojos. El caballo te está transmitiendo neuronalmente toda la información, toda la sensibilidad. Sí. Y allí se activan las neuronas, pero no es desde la cognición, sino desde el sentir. Claro, eso es muy cierto. Es la vibración que está sintiendo el aspecto, la expectación física de esa frecuencia. Se trata es de aprender a leer frecuencias vibracionales, no de conocimiento. Sí, muy cierto. Muy cierto. Bueno, me estás hablando de la quimioterapia, que es un proceso para tratar este tipo de condiciones a través de la conexión con un animal como es el caballo, al igual que muchos otros animalitos que están en plenitud, su vibración es de plenitud. Sí, me están mostrando otra parte donde hay un chico down que está oliendo las flores. Es como si se enamorara de la flor. La huele y se acuesta sobre el pasto y el pasto le transmite toda la vibración. Es como si las partículas de la tierra y del pasto se le impregnaran en toda la ramificación sensorial del chico. Y allí va activando toda la sensibilidad y la genética se va iluminando. Lo mismo en el agua. Es que son cosas simples, pero entre más nivel de cognición tengamos, más perdemos como la sensibilidad de disfrutar las cosas simples. Nos atascamos nosotros mismos. Muy cierto. Bien. Entonces, entiendo esa esfera y esa luminiscencia qué significa y a quién pertenece esa luminiscencia. Muy bien. Bueno, dejemos hasta ahí la conexión. Nos queda con la información del servidor. ¿De acuerdo?
y la conciencia queda con toda la información. Muy bien. Entra desconexión y transformación. Sí, se hace un barrido total, un pase nuevo, se llena todo en luminiscencia, se barre Bien. completamente todo. Se conecta al creador de esta información. El creador está en una burbuja de contención potencializada, Marcela, y va a continuar así. De acuerdo. ¿Me repites, por favor, que El creador está en una burbuja de contención potencializada y va a continuar así sí, en esa burbuja de contención. sí está completamente Bien, en contención? limpiamos todo el espacio. Limpiamos Y el toda espacio la se limpia. intervención que se ha hecho. Bien. Limpio su árbol genealógico, limpio los contratos. Vamos a traer al chico a nuestro espacio. Sí llega a nuestro espacio. Muy bien. Verifica su burbuja de protección, ¿cómo está? No tiene burbuja de protección. Muy bien. Está Verificamos. con la burbuja de los padres. Ok. Entonces, asistimos a aspecto físico, verificamos, hacemos una fotonización al aspecto físico, verificamos implantes, tecnología y dispositivos. Sí, limpiamos completamente toda la parte externa del aspecto físico, que hay un frío en toda la expectación física. Es como si ese frío paralizara completamente toda la circulación. Se limpia, se quita todo eso y se coloca en burbuja de contención. Muy bien. Verifica su sentir, lo activamos, lo potencializamos. Sí, estoy quitando algo de sus ojos. Es como unos lentes con una numeración. Lo retiro completamente. Muy bien. Más. Sí, me adentro completamente para que la luz llegue y se concentre en un punto y no haya desviación, para que Adelante. logre el enfoque. Sí, ya queda completamente centrada. Sale la luminiscencia y entra la luminiscencia de ese punto. Se limpia completamente toda la parte externa del ojo. Ya está. Limpio A nivel del totalmente. sistema, sí estoy en el sistema nervioso, que hay un vidrio haciendo taponamiento. Se llena completamente de luminiscencia. Bien. Se retira de vidrio a la burbuja de contención, a una burbuja de contención. Sí, todo Los queda en burbuja lentes de tenían contención. los ojos. Muy bien, seguimos revisando. ¿Qué más tiene? Ese mismo vidrio lo tiene en el pecho. Se retira completamente. En la parte interna se retira también completamente. En el raíz y en las arterias renal se retira. Desde la arteria es como si tuviera el vidrio que refleja un efecto espejo en la glándula suprarrenal. Se retira completamente. Se hace Ok. la potencialización en todo su riñón.
Se retira también en el raíz ese mismo vidrio. En la planta de los pies hay un vidrio que es mucho más grueso. Es como si al tener esa tecnología ya quedara al caminar la frecuencia vibracional del entorno y todo que se va hacia los lados y no entra a la expectación física, se retira completamente, se llena de luminiscencia y se activan completamente todos los puntos de los pies, activando prácticamente toda la expectación física, todos los órganos, todos los sentidos. Se queda el pie completamente activado y potencializado. Es como si todo lo del cuerpo lo fuera a sentir en los pies. Sí. ¿Qué más tiene? Ya está. Muy bien. Ya todo se ha retirado y se ha ido potencializando al mismo tiempo. Perfecto. Vea su sentir. Sí, ya estoy allí. Lo activamos y lo potencializamos. Sí, al activarse y potencializarse es como si su sentir conectara directamente con los pies. Y esa misma frecuencia vibracional llega a la parte neuronal. Bien. Establece conexión con su conciencia luz. Sí, ya está. Bien. La activamos y la potencializamos. Sí, se activa y se potencializa. Lo abraza y se fusiona a él. Bien. Queda con una gran luminiscencia en sus pies. Bueno. Vamos entonces a... Su conciencia de luz se expande en aspecto físico. Se retira en gramas del mental, del emocional, del cuerpo el dolor, del cuerpo el placer y de la psique. Sí, hace todo el proceso directamente desde la genética luz, desde la inicial. Muy bien. Se eliminan contrataciones en gramas a nivel psíquico, mental, emocional, cuerpo del dolor, cuerpo del placer. Muy bien. ¿Cuántos más hay alojados nucleares? 2701. Se retiran todos los traumas nucleares a una burbuja de contención, al igual que todos los Sí, engramas. y se llevan al quitar la contratación del aspecto del cuerpo del dolor. Es como si las costillas se desenroscaran completamente. Se hace un giro completo en la columna vertebral. Muy bien. Y Ya están renegados por retirados aspecto físico, todo en su totalidad. Bien, y se se limpian elimina. completamente los egregores y se eliminan inmediatamente. Verifica, Marisela, verificamos. Si hay una fuerte presión, voy a limpiar la parte del código de seguridad que se activó en otra expectación física, en la copia. Eso te Se iba a limpia y preguntar. se... Sí, hay una gran Si presión ¿cuántas en copias la hay? cabeza. Ok. ¿Hay copias del aspecto físico? Sí, el más denso que estaba completamente inhabilitado.
donde se activó completamente el código de seguridad. En el aspecto físico oscuro. Si en una copia se activó, entonces hace reflejo en la parte cerebral de aspectación física, como si tuviera un taponamiento allí, una fuerza hacia abajo. Bien, recogemos todas esas copias. Si se retira, se hace un barrido completo de todas las Eliminan. copias y se va limpiando, se elimina completamente toda la frecuencia vibracional densa, se limpia completamente de la aspectación física. Pregúntale a su conciencia luz a qué se debe aunque ha mejorado mucho, pero se presentan episodios de rabia, ira, molestia. Por la presión en el cerebro del código de seguridad. Ok. Queda Muy completamente en burbuja de luz la parte cerebral. Es como bien. si la esfera de luz fuera conectando y limpiando a nivel neuronal toda la densidad. ¿Qué motiva al chico a mantener contacto con, podríamos decir, cosas viejas? O sea, ejemplo, ahora podría escuchar música de un iPad o incluso de una USB, pero él busca casetes y cosas viejas, antiguas. Era el punto de referencia para resolver lo del código de seguridad. ¿Por qué habla lento? Le hacen repetir constantemente lo que quiere hablar, lo que habla y quiere transmitir. La intervención en todos sus pares craneales en el sistema. Bien. Es como iniciar el proceso de articulación fonética, hacer los respectivos ejercicios de fonoaudiología para potencializar y activar el macetero y las glándulas parótidas y sublinguales. Sí. Es parte del proceso de la fonética para que haya una correcta articulación. Bien. Serían terapias del lenguaje. Sí, por supuesto. Porque ha desarrollado el gusto por estar imprimiendo caricaturas. Con sus copias. Por las copias que tienen del aspecto físico. Sí, es como lo que le recuerda lo que tiene que solucionar. Ya. Muy bien, perfecto. Bien, se limpia todo el espacio, totalmente. Sí, el espacio queda completamente limpio y potencializado. Muy bien. Tenemos que... Hay una intervención de 10.131 retornos. Conciencia del alumno lleva al primero antes de la intervención. 10.137. 10.137 retornos. Sí, ya estoy en la mesa de entrada. Y es el número exacto. 10.137. Por eso se contrató. Sí. Por 10.137 para la experimentación.
Sí. Ok. ¿Quién está contratando? Un aspecto físico. A conciencia directamente. La conciencia directamente. Sí. La conciencia luz. Sí. Muy bien. Entonces, establecemos conexión con la conciencia luz. Le transmitimos el proceso por vibración. Momento de limpiar la experimentación de 10.137 retornos. ¿De acuerdo? Sí, su conciencia luz hace es como si se adentrara completamente a toda la hebra del ADN. Se adentra y se fusiona completamente en ella. Experimentación exitosa. Muy bien, perfecto. Ya está completamente limpia y fusionada. De acuerdo. Se expande en aspecto físico. La protección de 3 niveles, la luz asiste. Sí queda completamente expandida en aspectación física y se hace en burbuja de 3 niveles y se llena completamente de luminiscencia. Muy bien. Ya está. Perfecto. Trasladamos al chico con su conexión a su espacio. Y a su espacio fue asistido. Vamos a verificar que queden libres de cualquier tipo de conexión, acechamiento, energías densas. Limpiamos y potencializamos el espacio y potencializamos la protección del espacio. Sí, se deja al chico en su espacio y se potencializa completamente todo el espacio. Muy bien. Ya está Regresamos listo. al nuestro. Sí, regresamos a nuestro espacio. Y hacemos la limpieza correspondiente. Frecuencia vibracional densa. Nos potencializamos completamente. Expande completamente la luminiscencia en todo el espacio, quedando todo protegido en luz. Ya Muy bien. estamos listos. Perfecto. Estamos en nuestro espacio tras haber hecho la correspondiente limpieza y potencialización. Quedas en tu espacio y yo en el mío. Damos por finalizada la asistencia. Agradecemos y vamos a finalizar. Quedamos en conexión. Sí, estamos en conexión. ¿Cómo le pareció la información? Bien, sí, está todo muy bien, sí. Sí, Bueno. sí, está todo muy bien. Ok, esta información es muy valiosa, Juan. ¿Tú permites compartirla? Sí, pues, sí permito. Sí. Muy bien, muchas gracias. Le damos gracias a Sí. Marisela, muy buen trabajo. Mari, un abrazo. Marisela. Excelente trabajo. Ok, está muy bien, gracias. Bueno, un abrazo para ti y para toda la familia. Ok, igualmente a ustedes. Nos vemos. Todo el amor. Nos vemos en